El viento gélido azotaba la cubierta del buque, llevando consigo el aroma salado del océano. Las olas rugían con furia, golpeando el casco con un estruendo constante. Aquella noche, el cielo se extendía sobre nosotros como un manto de tinieblas, donde las estrellas parecían titilar con una timidez inusual. Mis compañeros y yo éramos soldados curtidos en 1000 batallas, acostumbrados a la oscuridad y el ruido de la guerra, pero esa noche, incluso los más valientes sentían una extraña inquietud. Se mascaba en el ambiente una tensión palpable, como si la propia naturaleza anticipara el peligro que acechaba. Desde la torre de observación, con los prismáticos en mano, avistamos aquella forma inusual en el horizonte. Una sombra enigmática que se deslizaba hacia las profundidades del océano, como si el abismo mismo la atrajera. Era una nave, sí, pero no como ninguna que hubiéramos visto antes. Una esfera perfecta, su superficie pulida y sin marcas de desgaste, reflejaba la mortecina luz de la luna. Un murmullo nervioso recorrió la tripulación. Miradas inquisitivas se entrecruzaron, interrogantes sin respuesta flotando en el aire cargado de electricidad. El comandante dio la orden, sin titubeos, decidido a desentrañar el misterio que yacía bajo las aguas oscuras. Preparamos la nave de exploración, sus motores zumbando en anticipación. Descenderíamos hacia las profundidades, donde el silencio del océano envolvería nuestras voces y solo el latir metálico de la nave sería nuestro compañero. Descenderíamos hacia lo desconocido. Bajo la luz plateada de la luna, la nave de exploración se deslizaba con gracia por encima de las aguas turbias y frías. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor a medida que descendíamos, como si las sombras mismas nos abrazaran en un abrazo gélido y eterno. El sonido del agua golpeando el casco resonaba en nuestros oídos, un eco constante que nos recordaba el abismo en el que nos adentrábamos. La presión aumentaba, una fuerza invisible que oprimía nuestros pechos. Pero éramos soldados, acostumbrados a desafiar lo imposible. Nuestros corazones latían al unísono con el motor de la nave, el pulso de la exploración. Finalmente, ante nosotros emergió la nave esférica, majestuosa en su extrañeza. Sus curvas suaves y su superficie sin imperfecciones parecían desafiar las leyes de la ingeniería conocida. Era como si hubiera sido esculpida por manos divinas, una obra de arte de un tiempo y un lugar más allá de nuestra comprensión. Mis manos temblaban ligeramente mientras tocaba la superficie fría de la nave. El metal era suave bajo mis dedos, un material que no había sentido jamás. Miré a mis compañeros y vi en sus rostros la misma mezcla de asombro y desconcierto. ¿Qué secretos guardaba esta creación alienígena? Nos aventuramos más allá de la nave esférica, en busca de respuestas en las profundidades del océano. El agua se volvía más densa y oscura a medida que descendíamos, como si estuviéramos entrando en el corazón mismo de la noche. De repente, la oscuridad se rompió por una luminiscencia tenue. Una ciudad se extendía ante nosotros, sus luces parpadeando como estrellas en un cielo invertido. Edificios suspendidos en el agua, puentes que conectaban plataformas flotantes, una arquitectura que desafiaba toda lógica humana. Nos quedamos boquiabiertos, como intrusos en un reino olvidado. El susurro del viento y el tintineo de campanas resonaban en el aire, como si los ecos de una civilización antigua nos observaran en silencio. La ciudad abisal, testigo silencioso del paso del tiempo, parecía contener siglos de historias sin contar. Mis pasos resonaban en las calles desiertas, el eco de mi presencia reverberando en la ciudad fantasma a través del agua.
Extrañas inscripciones adornaban los muros, un lenguaje que no podía comprender. Cada callejón escondía un enigma, cada esquina guardaba un secreto. El tiempo parecía detenerse en aquel lugar, como si el mundo exterior no tuviera acceso a aquel santuario sumergido. Mientras avanzábamos, el corazón latía con la emoción de lo desconocido, pero también con el temor de lo que podríamos descubrir. La ciudad abisal se extendía ante nosotros, un laberinto de maravillas y misterios, un mundo ajeno a todo lo que conocíamos. Nos adentrábamos en lo desconocido, sin saber que cada paso que dábamos nos llevaría más cerca de la verdad oculta en las profundidades del océano. A medida que avanzábamos por las calles de la ciudad abisal, el agua se volvía más denso, como si estuviera cargado con la energía de un tiempo olvidado. El susurro del viento se mezclaba con el eco de nuestros pasos, creando una sinfonía macabra que parecía resonar desde las mismas entrañas del océano. A lo lejos, entre las sombras de los edificios suspendidos, vislumbramos figuras en movimiento. Eran sombras esquivas, formas que se deslizaban con una gracia sobrenatural. Nos observaban desde la penumbra, como guardianes silenciosos de este reino olvidado. Nos acercamos con cautela, nuestros sentidos alerta ante el misterio que se extendía ante nosotros. Alguna fuerza invisible parecía atraernos hacia el corazón de la ciudad, como si nuestros destinos estuvieran entrelazados con los secretos que guardaba. A medida que explorábamos más profundamente, encontramos inscripciones en las paredes y pavimentos, un lenguaje antiguo y enigmático que desafiaba toda comprensión. Grabados intrincados parecían contar historias de un tiempo lejano, de hazañas olvidadas y héroes desconocidos. ¿Quiénes fueron los arquitectos de esta ciudad sumergida? ¿Qué historias habían quedado grabadas en sus muros? De repente, un sonido gutural resonó atravesando el agua, una comunicación ininteligible que inundó nuestros auriculares. Las voces parecían surgir de las profundidades mismas del océano, como un eco de ultratumba que reverberaba en nuestros oídos. Era un mensaje de la ciudad, una advertencia que no podíamos comprender. Las palabras eran ajenas, pero la urgencia en su tono era innegable. Nos miramos unos a otros, con el desconcierto reflejado en nuestros ojos. ¿Qué intentaban comunicarnos? ¿Qué peligro acechaba en las sombras de esta ciudad abandonada? A pesar del desconcierto, sabíamos que debíamos seguir adelante. La sed de conocimiento y la necesidad de respuestas nos empujaban hacia adelante, incluso cuando la lógica nos instaba a retroceder. Con cada paso, la ciudad abisal parecía revelar más de sus secretos, más de su oscuro pasado. Y nosotros éramos los intrusos temerarios que desafiaban los límites de lo conocido. A medida que avanzábamos por las calles enigmáticas de la ciudad abisal, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Cada sombra parecía cobrar vida, como si los muros mismos tuvieran ojos que nos seguían con atención. Aquel lugar antiguo resonaba con una presencia que superaba el tiempo y el espacio. Las inscripciones en las paredes comenzaron a adquirir un significado oscuro y perturbador. Símbolos entrelazados formaban un lenguaje visual que hablaba de dioses olvidados y cataclismos antiguos. El conocimiento contenido en esas piedras era profundo y oscuro, como si hubiera sido tallado por manos que habían conocido los secretos más oscuros del universo. De repente, un sonido inquietante inundó nuestros auriculares. Las voces eran guturales y desconcertantes, como si resonaran desde las profundidades abisales. Eran las palabras de la ciudad, una advertencia que nos llegaba en un lenguaje que nuestra mente no podía comprender.
La urgencia en su tono nos erizó la piel, pero el significado permanecía oscuro como el abismo mismo. Nos comunicamos con el buque, tratando de traducir el mensaje que llegaba hasta nosotros, pero la tecnología no estaba preparada para decodificar un lenguaje tan antiguo y enigmático. La frustración se apoderó de nosotros, pero también la determinación de descifrar el enigma que yacía bajo las aguas oscuras. Avanzamos con cautela, cada paso parecía resonar en el silencio cargado de la ciudad. Cada rincón ocultaba un misterio, cada callejón parecía llevarnos más profundo en el corazón de lo desconocido. La ciudad abisal era un laberinto de secretos y revelaciones, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hace eones. A pesar del desconcierto y el temor que se aferraba a nosotros, no podíamos retroceder. La sed de conocimiento y la necesidad de respuestas nos impulsaban hacia adelante. La ciudad sumergida era como un libro antiguo, lleno de páginas amarillentas y letras borrosas, pero nosotros éramos los intrépidos exploradores decididos a desentrañar sus secretos. Cada momento en aquel lugar parecía acelerar nuestro pulso, cada descubrimiento aumentaba nuestra determinación. Nos sentíamos como testigos de una historia que la humanidad había olvidado, una narrativa que se había perdido en el abismo del tiempo. Pero también sabíamos que cada paso que dábamos nos acercaba más al corazón de la verdad, a la esencia misma de lo que esta ciudad representaba. Y así, mientras la ciudad abisal nos susurraba sus secretos en un lenguaje que no podíamos comprender, continuamos nuestro camino, sin saber que el precio del conocimiento a menudo es la ignorancia del mundo, y nosotros éramos los portadores de ese fardo. A medida que explorábamos las maravillas de la ciudad abisal, la sensación de estar en un lugar sagrado y olvidado se hacía más intensa. Cada callejón, cada edificio, cada estructura suspendida en el agua, parecía tener su propia historia, como si las piedras mismas fueran testigos silenciosos de una civilización que había alcanzado alturas inimaginables. Las inscripciones en las paredes contaban historias de héroes y hazañas que habían quedado atrapados en el tejido del tiempo. Cada símbolo, cada línea trazada con maestría, hablaba de un conocimiento que había superado los límites de lo terreno. Nos sentíamos pequeños ante la grandeza de lo que estábamos presenciando. Las tecnologías que encontrábamos eran más allá de nuestra comprensión. Aparatos flotantes, alimentados por una energía que desconocíamos, zumbaban en el aire con una elegancia mecánica. Dispositivos misteriosos adornaban los muros, emitiendo una luz suave que iluminaba el camino con una claridad sobrenatural. Nos preguntábamos qué historias guardaban estos edificios, qué logros habían sido olvidados en los anales de la historia. A medida que avanzábamos, nos encontramos con bibliotecas llenas de libros y manuscritos, cuyas páginas estaban llenas de caracteres que nuestros ojos apenas podían comprender. Era como si estuviéramos frente a la enciclopedia de una civilización perdida, un tesoro de conocimiento que la humanidad nunca había conocido. Los exploradores, equipados con dispositivos de escaneo, recogían datos e imágenes, tratando de capturar la magnitud de lo que estábamos presenciando. Cada hallazgo era una pieza más en el rompecabezas de la historia de esta ciudad olvidada. A medida que el tiempo pasaba, nos dimos cuenta de que estábamos siendo testigos de algo extraordinario. Esta ciudad abisal no solo era un remanente de una civilización antigua, sino una prueba viva del potencial inexplorado de la humanidad. Nos mostraba lo que éramos capaces de lograr si nos atrevíamos a soñar en grande y a explorar los límites de lo desconocido. Pero también sentíamos el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podíamos llevar este conocimiento de regreso a la superficie?
¿Qué implicaciones tendría para el mundo que conocíamos? Las preguntas sin respuesta se acumulaban en nuestras mentes, pero sabíamos que no podíamos quedarnos indefinidamente en este santuario sumergido. Los altos mandos nos habían ordenado retirarnos, y la sombra de la incertidumbre se cernía sobre nosotros. La comunicación con el buque era constante, los altos mandos exigían nuestra inmediata retirada. Pero cada paso hacia atrás se sentía como un acto de traición contra el conocimiento y la historia misma. Mirábamos a nuestro alrededor, tratando de retener en nuestras mentes cada detalle de esta ciudad que había resistido el paso de los siglos. El regreso a la nave de exploración fue como abandonar un mundo de ensueño para volver a la cruda realidad. Las voces de los altos mandos resonaban en nuestros oídos, implacables en su insistencia. Nos sentíamos como arqueólogos arrancados de una excavación antes de haber desenterrado completamente los tesoros que yacían bajo tierra. Nuestros corazones pesaban con el conocimiento de que estábamos dejando atrás algo que podría haber cambiado el curso de la humanidad. Pero también sabíamos que no éramos los dueños de esta historia. Éramos solo testigos, y nuestra misión era regresar y contar lo que habíamos visto. La ciudad abisal se convirtió en una sombra en nuestra memoria, un recordatorio constante de lo que se nos había negado. El precio del conocimiento, a menudo, es la ignorancia del mundo. Y nosotros, los soldados olvidados en el océano, cargábamos ese peso en silencio. El regreso a bordo del buque de guerra fue como un retorno abrupto a la realidad. Nos encontramos rodeados por el frío metal de la nave, lejos de la maravilla y el misterio de la ciudad abisal. El eco de nuestras pisadas resonaba en los pasillos, pero nuestros corazones seguían atrapados en las calles enigmáticas y las inscripciones olvidadas. Las voces de los altos mandos resonaban en nuestros oídos, implacables en su insistencia de que abandonáramos el enigma bajo las aguas. Sus palabras eran órdenes inquebrantables, pero en nuestros corazones sabíamos que estábamos dejando atrás algo que podría haber cambiado el curso de la humanidad. La ciudad abisal se convirtió en una sombra persistente en nuestra memoria, un recordatorio constante de lo que se nos había negado. Cada uno de nosotros cargaba consigo el peso del conocimiento restringido. Nos mirábamos entre sí, compartiendo un silencio cargado de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba todo esto para el mundo que conocíamos? ¿Cómo podríamos vivir con la certeza de que habíamos visto algo que la mayoría de la humanidad ni siquiera podía imaginar? El retorno a la superficie fue como ascender de las profundidades de un sueño. Salir del abrazo oscuro del océano y ser recibidos por el fulgor deslumbrante del sol nos recordó cuán diferente era el mundo que habíamos dejado atrás. A pesar de la deslumbrante luz, nuestros corazones seguían sumergidos en la penumbra de la ciudad abisal. A medida que la nave se alejaba de aquel lugar, miré por la ventana hacia el horizonte. La ciudad yacía bajo las olas, oculta a los ojos del mundo. Sentí una mezcla de gratitud por haber sido testigo de su existencia y un profundo pesar por no haber podido compartir este descubrimiento con el resto de la humanidad. El conocimiento es un tesoro peligroso. Puede iluminar el camino hacia el progreso y la comprensión, pero también puede ocultar verdades que son difíciles de enfrentar. Nosotros, los soldados olvidados en el océano, cargábamos con el peso de ese conocimiento en silencio, conscientes de que el precio de la revelación a menudo es la ignorancia del mundo. A medida que regresábamos a tierra firme, llevamos con nosotros las imágenes, los sonidos y los secretos de la ciudad abisal. Sabíamos que esta experiencia nos perseguiría por el resto de nuestras vidas,
recordándonos la inmensidad de lo desconocido que yacía bajo las olas. Y aunque el mundo exterior nunca sabría de la ciudad, nosotros, los testigos privilegiados, llevaríamos su legado en nuestros corazones como un recordatorio eterno de que hay más en este mundo de lo que podemos imaginar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.